¿A qué jugabas de niño? ¿Siempre pensaste en radio, hacer radio, un micrófono? ¿Tu mente pensaba en medios de comunicación? ¿O tus pasiones eran otras? ¿Eras un niño que se dedicaba, no sé, a hacer otras cosas? ¿A qué jugaba Luis Linos? No, la verdad es que yo siempre estuve dentro de radio, ¿no? Nací en radio, esa es la realidad. Mi papá estuvo vigente en radio durante mucho tiempo, fue locutor aquí en Cuernavaca. Mi primer concierto de la vida, sí, la verdad es que sí, a mí me gusta de todo, pero me gusta mucho, por ejemplo, el rock. Y me acuerdo ir con algunos amigos de la preparatoria a ver al Tri aquí a AMSA. ¿Dónde queda AMSA? AMSA, aquí en Vicente Guerrero. Ahí había un lugar muy grande que se llamaba AMSA y ahí fuimos a ver al Tri. Entonces me lancé a ver al Tri y bueno, y de ahí varios grupos que vinieron, ¿no? De rock en ese momento a Cuernavaca, como Ángeles del Infierno, okay. ¿no? Por ahí me tocó ir a ver a Tex-Tex, a las víctimas del Doctor Cerebro. Wow. Se hacen porque al final es lo que te pide hasta protección civil, ¿no? Claro. Y aparte no era la primera vez que se organizaba el evento como tal, o sea, era el tercer evento que se organizaba. ¿Cuál fue tu primero? ¿En dónde fue? El primero en el Centenario. Fue padrísimo eso. Fue padrísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que se hacía con mucho cariño y al final nunca se hizo con intención de este tipo de eventos. Desafortunadamente, y la verdad es algo que sí, por ejemplo, a mí en lo particular sí me dejó muy, muy marcado, ¿no? Sí, a mí también. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Shoot and Go, esa plática mano a mano con personas que quiero, respeto, admiro muchísimo. No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. El día de hoy tengo en este momento a uno de los grandes maestrazos de la radio, de verdad referentes hoy en día de la música regional mexicana, de la gente que sabe hacer radio, no solamente por él, sino por su familia que viene con este gran bagaje. El día de hoy tenemos en Shoot and Go a mi queridísimo Luis Linos. ¡Eso, mi Paul! ¡El Zorro! ¡Eso, mi Paul! ¿Qué onda, mi Paul? ¿Cómo estás? Bien, amigo. Bien. Feliz, gracias por aceptar la invitación. No, Costó yo muchísimo contento. que vinieras, oye. No, contento, ni el Paquito contento. Box se puso tan complicado. Ya oye. vi el Paquito Box, ya lo vi a Paquito Box, lo vi la semana pasada por acá. Sí, oye, Luis Linos lo conoce muy bien como el Zorro. ¿Eres de los que inició prácticamente el proyecto de La Mejor FM o cuándo entraste? Sí, yo llegué un año después a La Mejor arranca en el 2005 y yo llegué por ahí del septiembre del 2006. 2005, 2006, Sí. O sea, ya hay un ratote. ¿Cuántos años llevas al aire aquí? Ahí en MBS, en La Mejor, yo tengo aproximadamente, voy a cumplir 19 años con él. 19 años. 19, amigo, ¿cómo ves? Se dice muy fácil, seguramente, ¿no? Pero hemos conocido a mucha gente que tiene mucho talento, pero va y viene, Sí. ¿no? Gente que llega y dices, no entiendo por qué o qué hace esa persona ahí. O hay personas que dices, ¡wow! ¡Qué buenos son! ¿Y por qué se fueron, no? Sí, también hay gente muy buena, ¿no? Que estuvo, de hecho, como experiencia que tuvimos ahí de compañeros con nosotros y que se fueron, ¿no? Y muy, muy, muy buenos. Y sí, hay de todo, encuentras de todo, ¿no? Oye, mi querido En Luis esta línea, Linos, señor. ¿a qué jugabas de niño? ¿Siempre pensaste en radio, hacer radio, un micrófono? ¿Tu mente pensaba en medios de comunicación? ¿O tus pasiones eran otras? ¿Eras un niño que se dedicaba, no sé, a hacer otras cosas? ¿A qué jugaba Luis Linos? No, la verdad es que yo siempre estuve dentro de radio, ¿no? Nací en radio, esa es la realidad. Mi papá estuvo vigente en radio durante mucho tiempo, fue locutor aquí en Cuernavaca de una estación de AM que se llama Radio Fiesta. Entonces, desde chavillo, pues a mí me llevaban, ¿no? A la cabina de radio. Entonces, desde chavito, pues tú tienes tu primer contacto con tu micrófono, con una cabina de radio, y tú sabes que eso es magia. Te enamoras y te quedas prendido de eso, ¿no? O sea, realmente, ojalá, digo, a mi pequeño le pasa igual, que hoy en día me acompañe. Entonces, tú viviste esa parte en el momento de hacer la radio tradicional, los años 80, me imagino, ¿no? Sí, los años 80, sí, todavía. Carretes. Exacto, La carretes, cartucheras, ¿no? Para los comerciales, ¿no? Con tus 2 tornamesas, ¿no? Tu consola. Era más rústico, era hacer radio muy rústico, pero aparte era muy padre, o sea, era otro mundo, era otro mood aparte. Oye, en ese momento que tu papi era pues locutor conocido aquí en el estado de Morelos, ¿cómo era esa situación? Porque
Me tocó, cuando yo inicié en la radio, me tocó la última colita, decían, del famoso Radio Star, el que la gente sí te paraba y decía, oye, una foto, Sí, claro. Ibas a lugares y te reconocían, te decían, no pasa nada, la cuenta es gratis. ¿Cómo crees? O sea, a tu papá le tocó realmente vivir como esa cumbre, ¿no? Del locutor. Sí, claro. Y aparte existía esa magia, ¿no? Que te daba el radio en ese momento y que de una forma u otra con las redes sociales ha venido a acabar, ¿no? Con esa magia en el sentido de que te imaginabas cómo era el locutor y quién era el locutor y querías conocer al locutor. Entonces, eso te transportaba a imaginar un sinfín de cosas, ¿no? De pensar cómo era el locutor, que era un tipo tal vez alto, ¿no? Muy guapo, ¿no? Que era espectacular. Y cuando tú lo conocías, pues la verdad es que no, pero esa magia se llegó a romper cuando llegan las redes sociales. Entonces, cuando en ese tiempo a mí me tocó, y sí, la verdad, los locutores eran estrellas, o sea, eran estrellas, ¿no? De hecho, tú veías al locutor de radio y el locutor de radio a mí me tocó verlo vestido todavía. ¿Cómo vestían? Todavía iban de saco y corbata a hacer un programa de radio. Saco, corbata, era el outfit para entrar a tu cabina. Sí. Eran otros tiempos, esa es la realidad. No tenía yo cabida en ese momento, seguramente. Yo creo que lo hubieras hecho, o sea, si hubieses vivido ese momento, lo hubieras hecho también. Oye, ¿y tú desde muy pequeño qué música escuchabas? Yo desde chavito siempre escuché, yo creo que toda la música, como te vuelvo a repetir por mi papá, que siempre trabajó en radio, entonces yo escuchaba desde géneros, música en instrumental, en inglés, regional grupera, que antes no lo manejaban como regional grupero aquí en el estado de Morelos. Antes el género le llamaban género tropical. Decían, okay. ¿La estación? ¿En qué estación? En una estación de género tropical. O sea, no existía el regional grupero todavía. Entonces yo escuchaba de todo. La verdad es que aprendí siempre a escuchar toda la música. O sea, yo es que yo te lo pregunto porque a mí luego la gente me dice, ¿te gusta mucho el pop? Yo realmente crecí, amigo. Ajá. Mis papás en ese momento fueron como muy me dejaron esa libertad de decidir. O sea, mi mamá, cuando luego me tocaba platicar con amigos que, ¿cómo que no conoces tales canciones de Rocío Dúrcal? ¿Cómo que no conoces tales canciones de Manuel? Luego, no, mis papás, no, yo que recuerde, no eran tanto de escuchar música en la casa. Y cuando me dejaron a mí elegir, escogía mis discos de Timbiriche, de Menudo, y ya lo que ponía me gustaba mucho. ¿Tú creciste con algún disco que te haya gustado mucho, poner mucho tiempo, repetirlo cada rato? ¿En qué momento recuerdas como ese contacto con los vinilios? Sí, claro. La verdad es que yo, como te repito, yo crecí con vinilos y yo crecí mucho con, por ejemplo, con música infantil como tal, ¿no? Ok. Un Timbiriche, a lo mejor un Parchís, ¿no? Por ahí había un cuate que se llamaba Enrique y Ana, ¿no? Un dúo español, ¿no? Muy, muy, muy famoso. Burbujas, ¿no? Para la gente que nos ve y la gente que es ochentera, ¿no? Por ahí Burbujas sacó algunos discos, entonces Burbujas, entonces yo crecí como con esa música infantil como tal. Cuando ya vas creciendo, pues ya te vas desarrollando en otro ambiente y vas cambiando el género de música, ¿no? Vas escuchando un poquito más de música en inglés, entonces ya escuchaba un poquito más a Michael Jackson, a Madonna, otro tipo de géneros musicales, ¿no? Te tocó todo ese boom del pop, ¿no? De los años 90, efervescientes con Michael Jackson, Madonna. Sí, finales de los 80s, casi, o sea, iniciando los 90s, ¿no? Que fueron todo un boom. Oye, ¿recuerdas cuál fue tu primer concierto de la vida? Mi primer concierto de la vida, sí, la verdad es que sí. A mí me gusta de todo, pero me gusta mucho, por ejemplo, el rock. Y me acuerdo ir con algunos amigos de la preparatoria a ver al Tri aquí a AMSA. ¿Dónde queda AMSA? AMSA, aquí en Vicente Guerrero. Ahí había un lugar muy grande que se llamaba AMSA y ahí fuimos a ver al Tri. Entonces me lancé a ver al Tri. Y bueno, y de ahí varios grupos que vinieron, ¿no? De rock en ese momento a Cuernavaca, como Ángeles del Infierno. Okay. ¿No? Por ahí me tocó ir a ver a Tex-Tex, a las Víctimas del Doctor Cerebro. Wow. Un sinfín de agrupaciones, ¿no? Y ya como mi top de concierto, que en algún momento de la vida dije, los quiero ver y ojalá y se me dé. Y que en el momento no estaban como tal la agrupación original, era poder ver a Kiss. ¿No? Wow. O sea, para mí, para ver Kiss, o sea, fue una... Sí, fue... Para mí fue un boom, fue espectacular, porque me acuerdo que se vuelven a reunir, de hecho, en una gira que se llama The Reunion Tour. Entonces, se vuelven a reunir en esta gira y vienen los 4 integrantes originales y abren fechas aquí en el Palacio de los Deportes. Entonces, compro mis boletos, estaba súper chavo, tenía por ahí de 18 años más o menos.
y me voy a ver a Kiss, ¿no? Y entonces ese es como un boom, porque aparte el panorama que te abre ver un espectáculo de esa calidad es impresionante. Entonces me voy a ver a Kiss y todavía para ponerle una cerecita en el pastel recuerdo que le abre Pantera, ¿no? Entonces Pantera. Entonces estuvo espectacular, ¿no sabes? Y ver pues Kiss para mí fue lo máximo, ¿no? O sea, el doctor Linos es rockero, es rockero toda la vida. Sí. Entonces, pero a ver, vamos a regresar un poquito a tu pasado, a tu parte infantil. Sí. ¿A qué jugabas de niño? ¿A qué jugaba de niño? Sí. Pues ya sabes, ¿no? Con los amigos me gustaba echar como la cascarita. Era futbolero, pambolero. Era pambolero, ¿no? Siempre divertirme con los amigos. Y yo siempre estuve muy clavado en los juegos de video, ¿no? O sea, a mí los juegos de video me encantaban desde chavito. Entonces, de chavito siempre tuve consolas de video, ¿no? Sigo teniendo, pues, o sea, la gente me va a bullear, pero de verdad es un gusto que no se me ha podido quitar. No, amigo, me van a bullear más a mí porque me van a funar, porque yo realmente, o sea, me atrevo a decir que juego 3 horas diarias. Si por luego juego 1 hora, mañana le invierto 3. Sí. Y el otro día, pasado mañana, le meto otras 4. Entonces, mi promedio de juego a la semana son, creo, 3 horas diarias. Juego mucho los shooters, Call of Duty, FIFA, Madden, mucha Fórmula 1. Pero ¿tú qué jugabas de niño? Yo me acuerdo muy bien cuando llegué, era niño en el año 80 y... Híjole, ¿qué fue? Creo que 88, 87. Somos casi más o menos contemporáneos. Recuerdo que una vez una maestra le pregunta a los niños en mi salón de qué nos trajeron los reyes. Ah, ok. Y un amigo mío, que lo quiero mucho, le mando un fuerte abrazo, Jorge Iragorri, que él actualmente vive en Miami, le va muy bien. El buen Jorge dice, a mí me trajeron un Nintendo. Y yo, ¿un qué? Bueno. Y le pregunto, ¿un qué? Un Nintendo. La clásica broma de niños. No, Nintendo, no, ¿qué? No te entiendo, ¿qué? Y me dice, ¿quieres ir a conocerlo? Yo, sí, ¿qué es eso? Es un videojuego. Sí, está bien ahí. Y wow, cuando lo vi por primera vez me enamoré de esa interacción de un control con lo que estás viendo en la pantalla. Oye. Sí, esta sensación que tienes yo la viví también y sí te enamoras, o sea, al final te enamora la consola. No, yo la primer consola que te puedo decir que tuve, y eso porque yo estaba muy clavado en querer tener un Atari. Un Atari, ¿no? Así, o sea, la verdad es que yo creo que todavía te saco un ratito de edad, pero para mí la primera consola era como un Atari. Entonces, yo recuerdo muy bien, ¿no? Que le pedí a los Reyes un Atari, ¿no? Un Atari. Y desafortunadamente no me trajeron un Atari. Había una consola a la par que salió con Atari en 1981 que se llama Intellivision, que lo hacía Mattel Inc. Entonces yo tuve Intellivision, que el juego más famoso que tuvo Intellivision se llamaba Burger King, ¿no? Era un hamburguesero que hacía hamburguesas, ¿no? Desde arriba se las iba como comiendo, caían hasta el final y se formaba una hamburguesa, pero lo iban correteando como salchichas y lo trataban de matar y cosas así, ¿no? El joystick era totalmente diferente, no era una palanca, era de hecho como un teléfono celular. Tenían números. Cuando pueden, búscanlo. Se llama Intellivision la consola. Y esa fue la primera consola que tuve y me quedé con esa consola un ratote y tuve muchos juegos. Esa es la realidad, ¿no? Nunca tuve el Atari y después llegó esta magia que era Nintendo y ¡fum! Me clavé con el primer NES. Así, igual que tú, sí. Me clavé con el primer NES y de ahí para el real, ¿no? O sea, sí, o sea, consolas, sí te puedo decir que tengo Nintendo Switch, tengo Wii, ¿no? Play, ¿no? Tengo Play 1, Play 2, tengo Play 3, y yo creo que hasta ahí ya, o sea, como que dije de repente, le tengo que parar, porque tú sabes que, o sea, híjole, el invertirle ese tiempo, lo acabas de decir, invertirle tiempo a un juego es impresionante, y yo también soy igual que tú, o sea, yo me puedo clavar ahí 1 hora y digo, es 1 hora y no la cumplo la hora, o sea, me puedo clavar 3 horas así, entonces, y le he bajado muchísimo, pero mi primer consola fue una Intellivision de Mattel Inc. Búsquenla, de verdad se van a sorprender con la consola. Ahorita salí en la edición seguramente. Oye, pero yo también tuve Atari, me acuerdo que era el 2600, me acuerdo que Atari era. El 2600. Uh-huh. Que para mí tengo un recuerdo muy de niño, que para mí por primera vez yo le hablé a mis papás, porque tuve la oportunidad de estudiar en una escuela en la cual me daban computación desde muy niño, porque las computadoras no existen desde el año 2000 para acá, hay que recordar, la gente lo piensa, ay, pero ¿a poco sabes manejar eso? Sí, pues las computadoras existen desde muchísimos años, el internet. Sí. Yo me acuerdo por primera vez en mi vida, en el 94, mi primer correo electrónico era Hakuna-Matata.
¿Estás de acuerdo? Si buscas ese correo, no hay manera de que él no tenga en el mundo. O sea, yo tuve ese primer correo. Un amigo me ayudó a hacerlo por la película del Rey León. Ajá, sí, claro. Pero me acuerdo muy bien ese momento, digo, y mis amigos tenían computadoras y jugábamos en su casa de mis amigos Space Invaders. Que bajaban las navecitas, bajaban, o Donkey Kong. Es un clásico de Atari, igual que Donkey Kong. ¿No? Sí, entonces yo lo quería, o Pac-Man. Mis papás no me lo compraban. Y la primera vez que me lo compraron, creo que fue en la Fayuca. Me lo compraron en la Fayuca, ¿recuerdas? Ahí justamente con todo el mundo conoce la Fayuca. Me lo compran y no sé, es la única vez en mi vida que toda la familia jugamos. Mi hermano, mi papá, mi mamá y yo jugando a Atari, un jueguito de voleibol. Sí, claro, sí. Sí, exacto, sí, claro. Claro, sí. Sí, al final lo que tú acabas de comentar hace rato, por ejemplo, ¿dónde lo adquiriste? Todo mundo, donde podías adquirir juegos o intercambiar juegos, era en la Fayuca. ¿Sí? Esa es la realidad. Y Atari, pues digo, era la consola por excelencia. En ese momento, los papás no estaban tan clavados y no sabían tanto en desarrollo. Porque ahorita tú como papá, ¿no? A lo mejor tu hijo te dice, oye, una Nintendo Switch. Tú ya traes idea de que es una Nintendo Switch. Pero en ese momento le decías al papá, oye, un Atari. Entonces te decían, pues tengo es similar. Es Intellivision, pero es similar. Y se lo llevaban, güey. O sea, esa es la realidad. Entonces, el Doc Linos era gamer desde muy pequeño. Sí, la neta, sí. Cuando fútbol, ¿a qué equipo le vas, amigo? A las Chivas Rayadas. ¿Y por qué te da pena decirlo? No me da pena. ¿Sabes qué? La verdad, las últimas temporadas le ha ido muy mal a las Chivas, esa es la realidad. Y de repente, ya ni veo los partidos, güey, porque cada coraje. No te impregna esa pasión. No, antes como que me impregnaba más, de verdad. Ahora no sé por qué ya no me impregna tanto, güey. No sé por qué dejó de sorprenderme el equipo como tal. Si me preguntas por qué, no sé. O sea, sí, le voy a las Chivas porque el que me inculcó irles a las Chivas fue mi abuelo. O sea, eso lo traigo desde mi abuelo. Con mi abuelo yo veía partidos los domingos de las Chivas, porque antes jugaban los domingos y también los sábados. No sé si recuerdas que también jugaban los sábados. Sí. Entonces, los veía mucho los partidos con mi abuelo y siempre me lo inculcó el ir a las Chivas. Pero últimamente he perdido la pasión por el equipo. Si me preguntas por qué, no lo sé, pero lo perdí. O sea, esa es la realidad. A ver, dos preguntas que van hiladas. Número 1, ¿recuerdas ese 5-0 que nos ganan? Que nos golean Chivas al América. 5-0, no. Era un sábado, me acuerdo muy bien, año como 95, 94, 95 por ahí era. Pero yo ya jugaba fútbol y me acuerdo que me llevaron a jugar a México contra Querétaro, no me acuerdo. Y no vi el partido y toda la banda así, hoy en día sí se funar, pero antes era echarte carreta, ¿no? Te estaban echando carreta de tu América goleado. Todavía. Y para mí era de, no lo vi. ¿Cómo crees? Eres un americanista. No lo vi. Es que realmente me tocó un viaje por fútbol, no lo vi, pero luego vi el resumen y horrible esa goleada 5-0 que no se ha vuelto a repetir de hace años, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Y segunda pregunta, ¿qué piensas de ese tipo de declaraciones hoy en día como Javier Hernández, que sale? Yo te lo digo antes de, no sé. Hay gente que luego critica ese tipo de situaciones, pero si pones a escuchar una canción de reggaetón, prácticamente ya se echaron a la mujer 2 veces, 5 veces, la trataron como tapete y nadie se queja de eso. O sea, no sé. No concuerdo en muchas cosas, pero ¿qué piensas de un referente como es en día un ícono del fútbol mexicano como Javier Hernández, jugador del Guadalajara? Sí, yo escuché las declaraciones, después las leí, ¿no? Las estuve leyendo. Yo creo que para la figura que es Javier Hernández, para mí en lo particular, estuvieron fuera de lugar. Esa es la realidad, ¿no? Tú eres un referente del fútbol mexicano, eres un deportista, ¿no? Del cual aparte te están viendo muchos chavillos. La música es como punto y aparte. Tú eres un deportista y tienes que ser un ejemplo de Pepa. Para mí estuvieron fuera de lugar, pero es cada quien como ve el mundo. Esa es la realidad. ¿Sabes qué pienso yo? Una vez vi un TikTok, no creo, de una chica psicóloga que dice, la culpa no es de él, la culpa es realmente del ChatGPT que no le hizo bien el guión para su video y él solamente leyó algo. Que es inteligente el tipo, tiene preparación, sí es muy inteligente, sí. Pues hasta empresario es. Ha tenido mucho éxito. Yo no me puedo quejar de él porque la verdad yo sí llegué como americanista a admirarlo, ganar y tener éxitos en Europa. Pero para mí también siento que el guión se lo hicieron mal, ¿eh? Sí, pero al final, tú lo acabas de decir, si alguien es el que lo está coachando y se lo está haciendo, se lo hizo, se lo redactó, pues mal, porque al final el que da la cara es él. Sí. Desafortunadamente. Oye, fútbol, videojuegos, ¿en qué momento te empieza a interesar el asunto de la radio? Desde niño creciste con esta formación, ¿por qué momento fue... Quiero intentarlo, quiero hacerlo, quiero ser alguien frente a este micrófono? Ya, cuando estaba en preparatoria, tendría unos 15 años, ¿no? Por ahí surgió la oportunidad de que pudiera yo entrar
a un grupo radiofónico aquí en Cuernavaca, donde trabajaba, de hecho, mi papá como tal, en ese tiempo, porque al principio todas las estaciones de radio estaban como separadas. Entonces empezaron a llegar los grupos radiofónicos a Cuernavaca y empezaron a hacer estos consorcios grandes con varias estaciones de radio y a hacer grupos grandes, ¿no? Entonces me voy con él, pido la oportunidad con él, le digo, oye, hay chance, me dice, déjame hablar con las personas, las encargadas me dicen que sí y me dan chance de entrar al radio a los 15 años, pero pues tampoco fue tan fácil porque sí, o sea, sí es tu papá, pero ¿sabes qué? A ver, espérate, güey, o sea, tampoco vas a llegar con alfombra roja, ¿no? Claro. Entonces fue como, tienes que aprender, entonces aprende y tienes que aprender a operar y tienes que hacer esto, y así es como yo me quedé trabajando con ellos y me quedé un buen rato, me quedé aproximadamente con ellos trabajando 3 años, no trabajando, o sea, esa época, digo, siempre tienes aprendizaje dentro de radio, pero ahí es cuando te estás formando y ahí es donde aprendí a trabajar y a hacer radio, ¿no? Es como comencé a ver cómo se operaba, cómo se microfoneaba, cómo se hacía producción, cómo se hacía un comercial, cómo se redactaba, porque antes los locutores también eran los que redactaban los guiones de los comerciales, ¿no? Entonces, ahí es donde aprendí. Tenía aproximadamente como 15 años. Oye, ¿llegaste a grabar algún comercial? ¿Algún spot de radio en ese momento? Sí. Estaba muy chavito y llegué a grabar porque a veces no había alguna voz y te utilizaban a ti y lo grababas, ¿no? Entonces, pues tú con la inquietud de querer hacerlo, ¿no? Y de aprender, pues te aventabas y te ofrecías. Yo lo hago. Entonces entrabas y lo hacías, ¿no? Y mi pregunta, amigo, es porque me acuerdo muy bien cuando yo también inicié en estos medios. Me acuerdo, le mando un saludo a Pole, que estaba en MBS. Sí. Y necesitaban una voz para hacer. Estaba Manuel Campuzano también, que era como el Eric, el buen Moyotito. Sí, claro. Que también los invité. Super Masters, que les mandamos un abrazo bien grande. Masters. Y aparte, buenas personas. Sí, también. Muy buenas personas. También. Y me acuerdo muy bien que se tenía que ir Manuel se tenía que ir y me dice el Pole, oye, ¿sabes ser la voz de un chavo fresco en una motocicleta? Ajá. Yo, ¿cómo? Entonces me acuerdo así de... Ven tu motocicleta. Era Manuel y yo. Aún recuerdo que es muy fácil llegar a mi trabajo con mi moto. Y para mí era como que wow escuchar cuando nunca escuchaba radio yo, la verdad, sinceramente, porque me gusta el rock. Y sabes que en esa época no había estaciones de radio rockeras. No. Todo era pop o tropical, como bien lo mencionas. Solamente en Ciudad de México y en ese tiempo, pues no todo el mundo tenía alcance de alguna aplicación de las estaciones de radio. Pero sí, yo me acuerdo que solamente en México, ¿no? En México estaba por ahí Rock 101 y por ahí estaba Reactor 105.7. Exactamente, pero no había en Morelos nada. No, nada. Yo no escuchaba, no es por mala onda, pero no escuchaba radio porque nada me atrapaba. Es que prendo la radio, nada, no sabía nada. Y me acuerdo que me emocionaba bastante escuchar ese comercial. Digo, wow, así se escucha mi voz en una estación de radio. ¿Tú recuerdas el primer spot que hiciste? Híjole, si me lo preguntas, de verdad, yo recuerdo que el primer spot que hice fue de una vinatería. ¿Cómo fue? Te lo juro, fue... Híjole, no me acuerdo ni el nombre de la vinatería, pero era como Vinos y Licores Paul, ¿no? Donde vas a encontrar desde frutas, legumbres, ¿no? Y, o sea, un sinfín de cosas, ¿no? Porque antes, la gente que nos ve por acá y la gente no sé si recuerda, pero el radio que se hacía era como un radio muy local, ¿no? Íbamos como dirigidos hacia un sector muy pequeño, así como local también. Entonces, los que te contrataban eran, pues, que la pollería o la miscelánea, ¿no? Entonces eran como tiendas departamentales muy pequeñas, ¿no? Ya se hizo esta expansión grandísima y ahora, tienes grandes marcas que se anuncian en radio. Sí, imagino a ti, tú haciendo el anuncio de Woolworth, ¿no? Sí, pero te digo, yo me acuerdo que era de una como de tiendas de abarrotes, algo así. Oye, 15 años, vas creciendo, te estás empapando más por el medio, tu papá seguramente sigue su camino en la parte profesional. ¿En qué momento ya te llega la oportunidad para tener como esa titularidad frente a un micrófono? Cuando regreso de la Ciudad de México. O sea, yo me voy a Ciudad de México a estudiar odontología. Entonces me voy a la Ciudad de México a estudiar odontología. Y cuando regreso, me hacen un ofrecimiento de que me vaya a Cuautla a hacer un casting, a probarme para una estación en Cuautla. La verdad es que en el momento no estaba convencido porque yo dije, bueno, pues vengo terminando mi carrera, ¿no? Ya estoy en mi consultorio, estoy pues tranquilo. Entonces yo decía, pues no hay como la necesidad de que busque por otro lado, ¿no? Esa era la realidad. Entonces me ofrecieron, dije que no, me lo volvieron a ofrecer y dije, va, pues voy.
hago el casting, hice el casting y me quedé en Cuautla. O sea, me quedé en Cuautla, pero yo no sabía ni siquiera en qué me estaba metiendo, porque era locutor palomero. O sea, todo el mundo, digo, Sí, ya, toda la gente sabe que es locutor palomero, pero el locutor palomero es el que cubre todos los espacios, ¿no?, de los locutores cuando descansan. Entonces, mis turnos no eran como ir en un horario fijo. Tenía que ir en diferentes horarios, ¿no? De repente entraba a las 9 de la noche y salía a la 1 de la madrugada, 5 de la madrugada, 6 de la mañana. En Cuautla. Entonces, la bronca era cuando entraba a las 5 de la mañana, porque me tenía que levantar a las 3:30 de la mañana para irme a Cuautla a hacer mi turno. ¿Ya tienes carro? De 5 de la mañana, 9 de la mañana. Sí, ya tenía carro. ¿No? Pero aún así lo tenía que hacer. Y aparte, todo el mundo lo sabe, la verdad es que el radio no es tan bien remunerado como mucha gente piensa. Voy a ganar mucho. Que ganas el varo del mundo. Entonces me acuerdo que iba por la fabulosa cantidad de 75 pesos el turno. Wow. Entonces ya me ¿Está quedé, más en gasolina, oye? Sí, claro, me gastaba más en gasolina, pero pues aquí la experiencia era de regresar a radio y como el reto personal de... A ver, voy a ver si puedo hacerlo, voy a ver si lo puedo lograr, voy a intentarlo y voy a ver si todavía se me vuelve a prender esa chispa de poder realizarlo. Y como fue, y con ellos me quedé trabajando 2 años y medio, ¿no? En Cuautla, con excelentes locutores, excelentes compañeros que también tuve en Cuautla, ¿no? Oye, antes de ahondar un poquito más en esa parte profesional de Cuautla, dices una cosa que siempre te he aplaudido, valorado y que la verdad realmente para mí se me hace muy importante en la vida de las personas que están frente a un micrófono, es el hecho de prepararte. Porque cualquiera, o sea, no tienes que estudiar comunicación, porque es un mito muy grande que mucha gente dice, es que no estoy comunicación para hacer radio. Exacto. Tú estudiaste odontología, te preparaste en otro ámbito que es muy diferente a la comunicación, pero que abonas demasiado con tu aprendizaje de vida, con tu parte profesional y con la manera de cómo dices las cosas y comunicas. ¿Estás de acuerdo? Sí, algo que dices y que me queda súper claro. Yo en el camino de la vida me he encontrado mucha gente que de repente me dice, oye, quiero ser locutor de radio, voy a estudiar comunicación. Y sí le digo, ok, o sea, si tú para ser locutor quieres estudiar comunicación, no lo hagas. O sea, comunicación... Sí, claro, comunicación es un mundo impresionante, ¿no? Donde tienes que ver televisión, periodismo, medios digitales, ¿no? Otro tipo de cosas, no solamente es como que te claves frente a un micrófono ya. Entonces, no lo hagas si solamente es para que seas locutor. Esa es la realidad. Sí, claro. O sea, ahí tienes mucha razón. Entonces, yo la verdad, yo te voy a ser bien sincero, yo me tuve que ir a estudiar odontología porque en casa, junto con mi madre, ¿no? Que mi madre es como, no es ruda, pero es exigente, ¿no? Y quería que me fuera bien. Entonces, en el momento que termino la preparatoria, cuando mi mamá me dice, ¿y qué vas a hacer ahora, no? ¿Qué vas a estudiar? Y es, pues yo ya estoy en radio. Yo ya estoy en radio. Yo ya sigo en radio. Y me dijo, no, o sea, no te vas a ir a radio. Me dijo, te vas a ir a radio siempre y cuando termines una carrera. No, y exacto, yo dije, pues estudio comunicación. Y me dijo, no, o sea, no vas a estudiar comunicación solamente para ser locutor, estudio otra cosa. Entonces, ¿qué estudio? No, pues odontología. Pues odontología, y me fui a estudiar odontología a la Ciudad de México. Entonces, ahí hice como un stand-by en radio, porque fue irme 4 años a la carrera, 1 año de servicio, más 1 año que estuve, te digo, sin chambear en radio. Entonces, yo estuve en stand-by y te digo, y la verdad es que yo nunca... 6 años. Yo nunca pensé regresar a radio, o sea, yo no pensaba regresar a radio, pero llega esta oportunidad y me dicen, oye, ¿te quieres ir a probar, quieres hacer un casting a Cuautla? Y dije, perfecto, dije, lo voy a pensar 1, la pensé 2, pum, fui y pues me quedé, ¿no? Entonces, yo no sabía en qué me estaba metiendo, porque algo que siempre le he comentado a la gente cuando me dicen, oye, ¿tú has buscado las oportunidades en radio? Y siempre digo, es que las oportunidades de radio yo no las he buscado, o sea, el radio no sé por qué es el que me ha buscado a mí, ¿no? Me pasa igual, Y te lo juro que yo siempre estoy como sorprendido porque digo, wow, o sea, de repente dices, bueno, ya esto lo voy a dejar en paz y ya sabes que lo vas a dejar en paz. Y vuelve a la vuelta de la esquina, sí. te lo vuelves a topar y lo tienes ahí el radio, ¿no? Sí. Y entonces volví a regresar, o sea, es lo que ha sucedido conmigo. Entonces me voy, regreso, voy a radio y ya me quedo en radio. Entonces, sí, como tal, hago odontología, pero tengo consultorios y me dedico a hacer radio también, ¿no? Para mí ¿Combinas? Combino, o sea, aparte los combino y de repente es importante que lo puedas hacer, ¿no? Porque como te decía, mucha gente piensan que el radio es muy bien remunerado. En algunas ciudades, claro que lo es, sí lo es. O sea, eso es una realidad en algunos lugares. La verdad, desafortunadamente, Morelos no lo es. No.
lejos estamos de la realidad. No lo es. Que viven de manera utópica, ¿no? Ciudades como Monterrey, como Guadalajara, Tijuana. Y Puebla, que Puebla ahorita también, Puebla le está yendo muy bien, Puebla sí va muy bien. Digo, hay 5 ciudades muy importantes a nivel nacional que la verdad sí, como que, pues obviamente también es como este tipo de, no sé cómo se maneja ese segmento de ingresos-egresos en la cuestión laboral. Pero sí, Morelos no es. Siempre le digo a la gente cuando luego me platica, no, es que conocí a tal locutor bien mamón. Le digo, ¿de dónde? Porque realmente la radio es como no te da la lana como para... O no nos quejamos porque es una pasión de vida, ¿estás de acuerdo? El hecho de poder estar frente a un micrófono y comunicar conecta cerebro con corazón y a veces controlas vísceras porque también hay momentos que nos molestan ciertos momentos. Pero eso, creo que el dejarle algo a la gente... Y aparte que tú te sientas cómodo con lo que la gente te deja a ti también, ¿no? Porque hay gente... Uno piensa que hacer radio es nada más de aquí para allá. Sí, no. Y uno hace radio de lo que aprendemos de allá para acá, ¿estás de acuerdo? Sí, también. Y algo que es bien importante y que siempre digo... Siempre lo comento, ¿no? Al final, el que te coloca y te hace es el radio escucha. Sí. O sea, tú vienes, tú tienes que hacer tu chamba, ¿no? Pero el que te coloca y el que te mantiene ahí es el radio escucha. Y el radio escucha es el que te hace y el radio escucha también es el que te deshace, sí, ¿no? Bye. El que te puede decir, no me gusta, no va dentro de mí, no me late lo que hace, ¡pum! Y te vas. O sea, esa es la realidad, ¿no? No, llegaste en el momento... Es que, de verdad, me gusta mucho tu historia porque te fuiste, te preparaste... Tenías la exigencia de tu familia, que es, o sea, ya conocemos el modus operandi del papá. Sí, claro. Es exitoso, lo hace muy bien, es reconocido. Pero, mijo, tienes ese talento, ya lo conocemos, ahí está el talento tuyo. Vete a preparar en algo que no conozcas, aprende algo distinto. Ahora lo tienes en esa fórmula perfecta que combinas la parte de ser odontólogo con la parte de ser locutor exitoso. Y en ese rollo, amigo, hermano, te pregunto muy directamente, ¿qué tan complicado para ti ha sido lidiar con ambas profesiones? Fíjate que es complicado en el sentido del tiempo. O sea, el tiempo es lo que se me hace complicado, el cómo partirme, ¿no? Porque hago radio y después me voy a mi consultorio y después tengo que regresar y hacer radio. Entonces, ahí es donde se me complica. O sea, ese es el... No lo veo como problema, pero es como un poquito complicado por el tiempo. Oye, en este nuevo formato, porque a ti nos tocó justamente cuando la banda se volcaba por los eventos... cuando la banda donde te pararas te decía, oye, dame boletos para el macro. Sí. De las cosas bonitas de que siempre como que clientes, eventos, viajes, compañeros de trabajo. Esa parte muy bonita. Pero tú viviste una parte que hace rato platicaba fuera de la grabación que para mí también me dejó marcado en la vida y es algo que me gustaría compartir contigo, sin afán de hacer morbo, sin afán de tirarle a nadie, sin afán de hacer una tragedia, revivirla. A ti y a mí nos tocó, somos de la misma empresa, la empresa es MBS Radio, la Mejor FM, XFM, el macro. ¿Qué año fue ese macro? ¿Qué año fue? ¿2000 qué? ¿2007? ¿6? El macro de este macro que hablamos... Ese macro fue en el 2007. 2007-2008. ¿Qué pasó? Vamos a hacer grandes. Si la gente no está muy enterada, seguramente se va a recordar ese momento con la plática. Fue un macro en el cual estuvo manchado por situaciones complicadísimas de seguridad, de personas que trascendieron, de mala información también. Porque yo me tocó vivirlo y no por defender a mi empresa, por ver cosas ahí. Fue exactamente en el Diamante Negro allá en Tejalpa. Sí. ¿Cuántos años llevas como que trabajando en la empresa? Voy a cumplir 19 años ahí en eso. Ahí llevas cuánto tiempo trabajando. Ahí aproximadamente tenía... era mi segundo macro, tenía como dos años, sí, 2 años. Es que ustedes tienen un dream team de locutores. Estaba... Luis Linos, estaba Mosco Moyote. Sí, Mosco Moyote. La Coqueta. ¿Quién más estaba? Julio Bernet del Potro. El Potro. Y... Se le ponen las coleras hace mucho tiempo. Y ya en ese momento también ya se había ido el Charro, ¿no? Pero el Charro también estuvo. El Charro también anda por ahí, el buen Fernando Minuti. Tienen un dream team de locutores ustedes. La Mejor FM, como hoy en día, estación líder en su segmento, en su sector, realizan este famoso baile del macro. Eran como, me acuerdo, 5 de la tarde, amigo. Sí, más o menos. 5:45. Primera mala información que yo vi es que decían que el lugar estaba a tope y que hubo sobrecupo. Nunca era 5:15. Yo me atrevo a decir que había 100 personas en el recinto que estaba medio vacío. Sí, claro. La situación fue en la entrada. Sí. ¿Qué recuerdas? Sí, la perspectiva que yo tengo y lo que yo vi, ¿no? En ese momento
y como tú dices, muy independiente de toda la información y cómo se tergiversó todo, porque se terminó tergiversando todo y bueno, más cuando este tipo de sucesos tan lamentables ocurrieron ese día. Adentro sí, como tal, el recinto no estaba lleno. Nada. O sea, el recinto no estaba lleno, las puertas estaban abiertas en su momento. El problema fue afuera, ¿no? Afuera es donde estuvo como tal el problema, porque la gente iba entrando y una mala comunicación, ¿no? Que tenía la gente de seguridad pública y la gente que estaba dentro de, como tú dices aquí, pues la verdad es que ni es bueno echar culpas, ¿no? Yo recuerdo que en el momento por ahí dicen, creo que cierren la puerta, el acceso, por esta mala información que decían que adentro estaba lleno. Ellos pues obedecen como tal la orden, cierran el acceso cuando adentro, no, o sea, ni siquiera estaba la mitad el recinto. Una cuarta parte, me atrevo a decir. Sí, claro. Entonces lo que terminó ocurriendo, y desde mi perspectiva y lo que yo vi, es que terminan abriendo la puerta, ¿no? O sea, la vuelven a abrir, la gente da el clásico portazo, como le llaman, y se hace un efecto dominó. Eso es lo que terminó pasando, ¿no? Entonces, ¿tú estabas en qué parte? Yo estaba detrás del escenario cuando ocurre esto. Recuerdo que estaba entrevistando, no me acuerdo, algún grupo, creo que algún grupo, estaba tocando en ese momento un grupo de duranguense que se llamaba Macizo Musical, y la verdad no me acuerdo a quién estábamos entrevistando en la parte trasera del escenario, en un back. Estábamos ahí entrevistando cuando sucede esto. O sea, al final yo tampoco lo vi como tal. O sea, es como la noticia que yo tengo en el momento, ¿no? Cierran la puerta, dan un portazo, ese es un efecto dominó y ocurre una tragedia. O sea, eso es lo que tengo como mi recuerdo y bueno, no como una grata experiencia de trabajar en radio, de las cosas que me han sucedido, porque desafortunadamente fuimos una nota muy sonada, ¿no? No, es que te lo digo porque a colación saco ese tema. Son de las cosas que más me han impactado haciendo radio a mí. Lo que más me ha impactado a mí creo que ha sido esa experiencia. Yo sí te puedo decir, lo contaré después en otro podcast en el cual me entrevistan a mí. Yo estaba ahí prácticamente en la puerta observando todo el asunto. Venía de una fractura terrible jugando fútbol con XFM. Entonces apoyaba lo que podía. Era el pasito tuntún. Y me acuerdo muy bien ver justamente el escenario de este lado, el acceso de este lado. Pasaron muchas cosas. Pero posterior a eso, recuerdo nunca en mi vida momentos tan grises en la parte laboral. O sea, nadie nos hablamos con nadie compartía experiencia con nadie. Tenemos que tener muchos cuidados, aparte en la parte personal también, porque la gente se iba contra ustedes, que era la imagen de la estación, claro, cuando no tenía que ver con la estación realmente, tenía con el protocolo y la logística de la gente de seguridad. Y para mí fue muy complicado eso. Muy complicado y te voy a ser bien sincero, la verdad es que el evento siempre fue planificado como un agradecimiento hacia el radioescucha, ¿no? Por el posicionamiento en el que estábamos como estación de radio. Entonces era traerles este masivo, ¿no? Con un excelente elenco musical, porque la verdad los masivos que traemos del macro, con un excelente elenco musical que nunca podías ver en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, de hecho, venía mucha gente de Puebla, ¿no? De Guerrero, del Estado de México, venían nada más a ese evento. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y siempre era planificado pues con mucho cariño, ¿no? Con mucho amor para el público, y era como decirles gracias, ¿no? La verdad es que este tipo de cosas nunca lo haces pensando en que te va a ir mal, ¿no? Al final, las medidas como tal y todos los requisitos que se te piden y se tienen que hacer, se hacen porque al final es lo que te pide hasta Protección Civil, ¿no? Claro. Y aparte no era la primera vez que se organizaba el evento como tal. O sea, era el tercer evento que se organizaba. ¿Cuál fue tu primero? ¿En dónde fue? El primero en el Centenario. Fue padrísimo eso. Fue padrísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que se hacía con mucho cariño y al final nunca se hizo con la intención de este tipo de eventos. Desafortunadamente, y la verdad es algo que sí, por ejemplo, a mí en lo particular sí me dejó muy, muy marcado, ¿no? Sí, a mí también. Sí, mucho tiempo. Hermana, Mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, y es algo que
que tienes ahí que te deja marcado, ¿no? De las cosas bonitas, ahora tocamos una fibra muy sensible, la parte negativa, complicada, pero cosas bonitas. ¿En qué año, cómo te invitan a MBS? ¿Cómo te invitan a la Mejor FM? Que yo creo que, digo, llegaste a hacer esta configuración de Dream Team de locutores en su momento. ¿Cómo llegas a MBS? Y segunda, ¿cuál ha sido tu momento más bonito que hayas tenido como locutor de la Mejor FM? Como locutor de la Mejor. Yo llego a MBS, termino trabajando en Cuautla 2 años y medio con ellos. Me voy a la Ciudad de México porque tengo que hacer un diplomado de odontología estética, en el cual, pues, precisamente volvemos a lo mismo. Por el tiempo, ya no podía hacer mi cabina. Entonces llegó un momento que me dijeron, pues tienes que escoger, ¿no? O sea, o sigues con tu diplomado o sigues trabajando aquí en radio. Entonces, la verdad es que dije, no, tengo que continuar con el diplomado, y dejé en ese momento la estación de radio que trabajé en Cuautla, y a la cual le tengo muchísimo cariño porque, no sabes, también mis compañeros ahí los quiero demasiado. Y entonces la dejo, vuelvo otra vez a mi lugar de trabajo, que es mi consultorio. Y otra vez lo que les decía, ¿no? La verdad es que yo no soy de las personas que ha buscado las oportunidades en radio. El radio me ha buscado a mí, y es cuando me dicen, oye, acaba de llegar una estación, tiene 1 año, se llama La Mejor FM, y están buscando un locutor de promoción en la calle de Cuernavaca, en las calles de Cuernavaca. Me dijeron, ya mandamos a otros compañeros, ¿no?, a hacer casting, pero nos los han regresado, no les late, ¿no? En ese tiempo, el director artístico era Sebastián Domínguez, ¿no?, que en paz descanse, mi querido Sebas, que también quiero muchísimo. Y me dicen, pues ve, igual me niego a ir la primera vez, la segunda vez les digo que no, y la tercera digo, bueno, voy a ver qué onda, a ver qué pasa. Voy, y precisamente me hace el casting Polo. Me hace el casting Polo junto con Sebastián Domínguez, ¿no?, que era venía de Ensenada, ¿no? Y entonces me hace mi casting. ¿Cómo hablaba el Sebas? Y el Sebas me decía, pásate. ¿Qué pasó, muchacho? Pásate. Se habla, ¿no? Pues, Sebas. Y ya me recuerdo que me pasó, hice el casting, y ya me dijo, te marcamos, estamos interesados en ti. Deja tus datos, cabrón. Ya dejé mis datos, y creo que yo hice un casting el jueves, y el lunes me estaba hablando. Y me dijo, quiero que te presentes a trabajar con nosotros. ¿Pero cómo te digo? Y yo, ¿qué? Oye, cabrón, quiero que vengas a mi oficina porque te quiero ver. El Sebas, ¿no? Se hablaba buen Sebas. Que lo quiero muchísimo al buen Sebas. Se hablaba el buen Sebas. Y ya llegué a su oficina, y ya es cuando me contratan para locutor de promoción en las calles de Cuernavaca. Yo llegué en septiembre del 2006 a las calles de Cuernavaca. Pero para más o menos, eso fue en septiembre. Para octubre me dice Sebastián, oye, se va el locutor de la noche, que era Fernando Hernández. Y me dijo, y tiene un programa, dice, que se llama El Échale los Perros. Dice, entonces, pues échame la mano, güey, ¿no? Échate unos turnitos ahí para que no se caiga esto en lo que yo encuentro un locutor. Y dije, perfecto, yo me quedo, ¿no? Yo te hago los turnos. Entonces, ya platicando con él, me quedé haciendo unos turnos, pero como que no nos arreglábamos con la lana, ¿no? Porque era muy poquita lana, ¿no? Entonces yo le decía, es que, ¿sabes qué, Sebas? Yo tengo que dejar mi consultorio en la tarde, tengo que venir corriendo a hacerte el programa, y la verdad no me da, güey. Y me dijo, bueno, a ver, vamos a negociar un poquito más de lana. Negociamos con el jefazo, con Ricardo Gómez, y me dijo, perfecto, que se quede. Entonces, después de que yo entro en septiembre a la regaladora, pasa octubre, y en noviembre ya estaba en la cabina al aire de 8 a 10 de la noche con el programa de Échale los Perros. Entonces ya es cuando me quedo con ese programa durante 12 años que me quedé, ¿no? Pero ya después, cuando llegó el boom de las redes sociales, llegó el WhatsApp, ya era como complicado hacer el programa, porque como tal, el programa estaba muy conectado con las llamadas telefónicas, entre poder hacer parejas, ¿no? Entre las personas. Entonces, se terminó el programa. Entonces, yo creo que allá ahí es cuando yo llego a La Mejor, y cuando ya conecto con La Mejor, ¿no? Yo creo que de los momentos más felices que yo tengo como tal, como locutor de La Mejor, y con los que me quedo, es con los amigos que he conocido, ¿no? Que me
que me he cruzado durante este trayecto de vida de hacer radio, ¿no? Por ejemplo, contigo, con mis amigos, por ejemplo, como Manuel Campuzano, como Eric Osorio, perdón, como La Coqueta y como Enrique Martínez, el Kikín, ¿no? Que anda conmigo en La Regaladora. Entonces, yo creo que ese momento de entrar dentro del radio y hacer esta conexión y esa familia y ese boom que fuimos durante todos esos años de La Mejor, para mí fue espectacular. Lo sigue siendo, porque lo sigue siendo, pero yo creo que ese fue un boom espectacular. Y lo mejor de todo, que siempre lo he dicho y que estoy agradecido, es el conocer a la gente, los radioescuchas, que son lo más importante, porque como te decía, yo estoy aquí por los radioescuchas, ¿no? Cuando los radioescuchas ya no están a gusto contigo, pues tú ya no estás y te fuiste, ¿no? Pero yo creo que lo mejor para mí es la gente que me he topado en el camino haciendo radio, ¿no? Los buenos amigos que vas dejando, ¿no? Claro. Y como tal, el radio escucha, ¿no? Que es como la parte fundamental. O sea, esa es la realidad, ¿no? Es el punto importante. Porque algo que platicábamos y que decías que es bien importante, ¿no? Porque te pueden dar 1000 reconocimientos, mi Paul. 1000 reconocimientos, ¿no? Y el papel ahí está, aquí está un papel, aquí está tu reconocimiento porque llevas 20 y tantos años de locutor, porque puedes ser el mejor locutor, pero si no tienes el reconocimiento de la gente, al final no termina valiendo nada la labor que haces como locutor frente a un micrófono. Completamente de acuerdo, amigo. Oye, ya estamos casi terminando esta plática muy agradable. Primero agradecerte que te has tomado el tiempo para venir, mi querido Doc. Oye, de rockero a locutor de regional. ¿De regional? ¿Qué complicado fue eso? Pues fíjate que no fue tan complicado porque mi papá siempre trabajó en un regional grupero, ¿no? Que antes te digo, Estás empapadísimo. Era tropical, ya estaba como empapado y ya más o menos sabía cómo se hacía. Entonces, en el momento cuando yo llegué, de hecho, cuando llegué a La Mejor, lo que buscaban mucho era como salir de este concepto como del tipo locutor, grupero, gritadón, ¿no? Del que gritaba muchísimo, ¿no? A ser un poquito más tranquilo y no tan gritado. Entonces, pues la verdad es que no se me complicó. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, y sobre la marcha, pues te vas ajustando a lo que te van pidiendo. Digo, el día que no conoce al zorro de La Mejor FM, no sé en qué planeta vive. Oye, amigo, por último, si tuvieras una oportunidad de irte de vacaciones a un lugar ahorita. Sí. Todo pagado. ¿A dónde te irías y a qué 3 personas te llevarías? ¿Y por qué? Por ejemplo, puede ser un personaje histórico, alguien en tu familia, alguna amistad que tengas, alguien que te haya aportado demasiado. ¿A qué lugar te irías de viaje? Y a esas 3 personas, ¿quién invitarías y por qué? Yo, la verdad, yo soy súper fan de la playa. O sea, yo me iría a la playa, siempre bien acompañado de buena música, escuchando a Carlito Santana, escuchando Samba Pa' Ti en la playa. Y me llevaría... yo creo que me llevaría a mi señora madre, porque ella es la que siempre ha aguantado y es la que me ha guiado, ¿no? En este camino de cómo hacer las cosas. Y creo que estoy donde estoy por mi madre y también por mi padre, pero yo me los llevaría a los dos sin duda alguna. Y la verdad es que la pregunta es bien difícil, es bien complicada lo que me acabas de comentar, porque solamente son 3 personas, hay muchas personas que yo quiero muchísimo, esa es la realidad, pero yo creo que me los llevaría a ellos. Yo creo que me llevaría una cabina de radio como tal para poder disfrutar también. Ok, sería padrísimo en plena playa, ¿no? Y como tú decías de las personas, yo creo que me llevaría a varios radioescuchas para poder hacerlo ahí, estar ahí con ellos. Y yo creo que me llevaría a un músico. Y la verdad es que a mí me gustaría llevarme, si yo pudiera llevarme un músico, me gustaría llevarme a Phil Collins. Wow. Pues me gustaría llevarme a Phil Collins. No creo que les agrade la noticia de irse contigo a la playa a vivir, oye. No, yo creo que sí. Pero yo creo que me llevaría a Phil Collins porque... yo creo que podría aprender mucho de Phil Collins desde que es un músico integral en cuestión de que le pega a todos los instrumentos, ¿no? Hace algo que es tocar la batería impresionante. A mí me gusta mucho la batería. La verdad, desafortunadamente, nunca aprendí a tocar la batería, pero me gustaría irme como con él y poder platicar. Se ve que tendré una plática muy interesante y no me aburriría de estar en esa playa. Esa es la realidad. Amigo, no me queda más que agradecerte y sobre todo porque esa parte que te vuelves muy transparente, porque mucha gente ubica a lo que es el ícono de la radio, al zorro de La Mejor FM, pero hoy platicando de Phil Collins, platicando de las víctimas de Doctor Cerebro, del Tri, platicando de vacaciones, platicamos complicados. De verdad, amigo, muchas gracias por haber acompañado. A ti, Paul.
No, a ti de verdad muchas gracias por abrir este espacio, ¿no? Por darnos chance de que la gente que está del otro lado pueda ver un poquito acerca de cómo somos nosotros, ¿no? Que es importante porque de repente la gente no lo sabe, ¿no? O sea, la gente nada más escucha detrás de un micrófono y de repente también la gente piensa, está detrás de un micrófono, pues era de pasar bien fregón, poca madre, ¿no? O sea, no ha de tener ni problemas ese cuate, ¿no? O sea, yo creo que la verdad todos tenemos una vida, pues a lo mejor no complicada, pero todo mundo podemos hacer y tener una vida mucho mejor de lo que es. El zorro de lo mejor en Desencanchado, Shoot and Go. Producción, mi querida Andy, muchas gracias. El zorro Luis Linos, el Doc, odontólogo de producción. Y tu amigo Paul, muchas gracias. Adiós.